Qué bien suena, ¿eh? La ópera italiana, y es escuchar música clásica, y sobre todo cuando he dicho Box 0 se ha activado. Juan Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. Bueno, veo que has customizado tu box de Ducati. Vamos a hablar de Ducati, ¿no? Entre carrera y carrera trabajamos duro para llevarlo al sitio donde queremos. Sí, lo has pintado, te ha quedado chulo, ¿eh? Y creo que has traído una moto, justamente la voy a llamar no Desmosedici, la deseada, que es esta moto que va a entrar enseguida, que es la mejor de la parrilla. Sí, básicamente se la hemos pedido a Uriol y Uriol lo ha hecho posible. Hemos dicho, ¿cuál es la moto o el asiento más deseado o del que más se habla últimamente? Pues esa Ducati, digamos la segunda del box, y esta es la que tenemos aquí delante. Enseguida analizamos los estilos, pero hemos puesto el foco en Bastianini, Martín y Márquez. Así a grandes rasgos, ¿hay mucha diferencia entre ellos, Dani? Bueno, hay diferencias, hay algunas diferencias importantes, sobre todo en el estilo de cómo usan el cuerpo para mover la moto en las curvas. Aparte de eso, luego tienes otras diferencias como son cómo son de agresivos en la frenada. Asume sobre todo esta moto muchos estilos distintos. Si te parece, Juan, toma el mando de este Box 0. Vamos con una comparativa con cosas muy interesantes que se ven casi fotograma a fotograma. Sí, es verdad que para ser más precisos deberíamos haber profundizado en más imágenes, pero hemos recogido imágenes desde el inicio del campeonato hasta ahora y hemos visto cosas curiosas, ¿no? Cómo se posicionan sobre todo encima de la moto. Hablando con Dani para saber la importancia de esa posición encima de la moto, pues observamos en esta curva las diferentes posiciones entre ellos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta y en consideración cuánto cerca son capaces de ponerse o cuánto son capaces de descolgarse del suelo para favorecer cambiar ese centro de gravedad de la moto y que la moto se comporte en un modo o en otro. Estamos viendo a principio de temporada, estamos en la curva 1 de Austin, y no solo eso, hemos cogido ese fotograma, sino que Dani ha sacado la lupa y la has plantado en un punto, además, donde se ven muchas cosas, ¿verdad? Bueno, hemos cogido como referencia a estos tres pilotos porque justamente son de más o menos de la misma talla y están en la misma moto, y aquí en esta donde está marcada la lupa podemos ver el ángulo que hay entre la pierna y la espalda, y así nos cogemos como referencia cuánto de separación hay entre la espalda y la pierna, lo que significa cuánto más se descuelga el tronco de la parte central del asiento, ¿no? Como vemos, Márquez tiene un estilo un poco más centrado en el depósito, mientras que Martín se descuelga mucho más hacia el suelo, al igual que Bastianini. Lo que es muy evidente, incluso que en el caso de Martín se ve el tapón del depósito, ¿no? Que te hace una referencia clara de cuánto está utilizando el cuerpo, cuánto se está metiendo debajo de la moto. Es verdad que Marc, ese brazo derecho, pues bueno, está limitado por la lesión que tiene, pero es muy evidente que los tres tienen un estilo de pilotaje diferente que analizándolo un poco más con Dani, sabemos que hay cosas referentes al viejo estilo y al nuevo estilo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, lo que yo destacaría es que, por ejemplo, en el caso de Marc, él descuelga mucho más la cadera, que ese es un estilo un poco más antiguo, que viene más de los dos tiempos, donde se bajaba más la cadera para tener más control. Es un estilo que te permite controlar bien la rueda trasera, y si tienes algún high side, algún aviso de perder tracción acelerando. En cambio, el nuevo estilo se descuelga más, se queda más el culo centrado en el asiento para hacer carga en el neumático trasero, y se descuelga más el tronco para mantener la presión en el neumático delantero y que la moto gire con más velocidad, pero pierdes un poco de control si la moto marcha de detrás. Lo que pasa que hoy en día con los controles de tracciones, pues eso lo salvas un poco más. Vamos al siguiente punto. Os he enseñado una curva a izquierdas. Ahí siempre ha sido muy fuerte Marc Márquez. Vamos curva derecha, es curva rápida. Vamos a acatar y fijaos, los cromos y sobre todo las mismas condiciones en el mismo punto. Vamos a jugar a las diferencias. Sí, ahí ese gran trabajo de archivo que se ha realizado para encontrar esas imágenes nos ha llevado hasta Qatar en este caso. Es verdad que los pilotajes sufren evolución, pero viendo estas siluetas, ¿no? Cada uno de los colores evidencia uno de los pilotos, pues se ve claramente, ¿no? Y ya no tan solo es la parte de abajo, porque lo que dices, ¿y por qué si la parte de abajo uno está más descolgado también se ve la parte de fuera también más remarcada, como en el caso de Martín? Porque cuando estás más abajo estás inclinando menos la moto, ¿no? Justamente lo haces para inclinar menos la moto y utilizar de un modo diferente los neumáticos. Exacto, en el caso de Martín, que es el lila, que es el que está exagerando más ese pilotaje, está buscando con el cuerpo hacer girar la moto, lo que pone a la posición de la moto en un ángulo de menos inclinación. Hace un poco sufrir menos esos neumáticos y fuerza menos en el centro de la curva perderle el agarre.
Vamos a ver otra vez, si os parece, en loop esta imagen. Nos hemos quedado ahí, pero para que veáis otra vez esa diferencia, esa silueta a total. Ahí lo podéis ver porque se ve claramente que el que más inclina, el que más saca el cuerpo es Jorge Martín con ese estilo agresivo y se puede ver perfectamente que se queda a medio camino Marc Márquez y el que es algo más conservador es Bastianini. Tenemos que ser conscientes que el deporte de élite se decide por matices, ¿no? Cuando hablamos de que hay grandes diferencias o decimos que hay grandes cambios en la puesta a punto, pues son apenas matices. Dices, hemos cambiado la distribución de pesos y estás hablando de que estás cambiando un 1% o menos de un 1%, con lo cual todos estos pequeños detalles acaban haciendo que seas más o menos competitivo al final de una carrera. Os hemos mostrado distintos estilos de Ducati en una curva muy lenta, en una curva rápida a derechas. Vamos cambio de dirección, donde tienen que moverse rápido, algo que estamos viendo mucho este fin de semana en Mugello. Viajamos a la curva 2 de Cataluña. Bueno, en este trazado vemos que justo aquí Martín se descuelga mucho y tiene ya el hombro en el bordillo, apurando mucho vemos la parte baja del carenado, está prácticamente en el suelo, pero si nos fijamos bien, el hombro derecho de Martín está prácticamente fuera de la parte izquierda de la moto, es decir, tiene casi todo el cuerpo pasado la mitad de la moto. En cambio, Márquez, si vemos su hombro derecho, está prácticamente centrado en lo que sería con una línea recta con su número. Entonces, su cuerpo está claramente más centrado con la moto. Tiene más peso en los neumáticos, mientras que el Martín lo tiene más fuera de los neumáticos. Hemos visto Martín, Márquez, Bastianini. Luego veremos esa posición fantasma que veremos exactamente dónde está cada uno. Haciendo esa referencia que habla Dani de ese hombro superior derecho, básicamente es más parecida a la posición, aunque no son exactamente iguales, la de Bastianini y Martín, que serían esa nueva generación, y Marc se mantiene todavía encima de los neumáticos, lo cual modifica menos el centro de gravedad de la moto, pero mantiene algo más de presión constante sobre los neumáticos. Es un equilibrio siempre de cosas, ¿no? Y vemos que hay diferencias. Es verdad que a la hora de la verdad, cuando ves la clasificación, están más o menos parejos. ¿Cuál es la mejor? Lo veremos en Valencia. Está primero Martín, está tercero Marc Márquez y cuarto Bastianini. Al final son matices, son una Ducati que quién no iba a decir, ¿eh? Hace años, recuerdo, solo puede pilotar una Ducati Stoner. Pues ahora todo el mundo va rápido con esta moto. Y ahí estáis viendo, en el fotograma, justamente, si os queréis recrear en las diferencias que hemos visto de cada uno. Vayamos con los datos. Ya sabéis que a mí me gusta sacar enseguida números en mano. Con los datos hasta llegar a Mugello, 6 grandes premios y con datos interesantes. Primero de la solidez que ha tenido Martín hasta el 0 que hemos visto hoy. También se cayó en Jerez, pero estos son los datos de la temporada. Y luego, fijaos, detalles interesantes. Marc Márquez ya lleva 9 caídas por las 6 de Martín con la de hoy. ¿Estos datos qué os dicen? Bueno, yo veo un Martín bastante completo. En general tiene un poco de todo. Tiene poles, victorias, podios, muchos. Alguna caída. Márquez vemos que también está tocando los podios, una pole, pero no tiene todavía la victoria y tiene bastantes caídas, lo que significa que está intentando todavía cogerle el límite a la moto. Y después pues, tienes un Bastianini que claramente tiene un poco menos de números que sus otros dos rivales. Bueno, al final yo creo que Dani lo ha descrito perfectamente. Al final son apenas matices lo que acaban haciendo las diferencias. Es verdad que Bastianini ha perdido protagonismo, ¿no?, en esta lucha por esa moto roja que tenemos aquí en el plató, pero tenemos a un Marc que le falta poner la guinda, ¿no? Falta ver cómo reaccionará delante de esa primera victoria, si al final consolidará esas primeras posiciones, pero lo que vemos es prácticamente ya en los últimos Gran Premios, Le Mans, Barcelona y aquí remontadas de Marc. Está reduciendo distancias con el primero, lo cual era una situación no habitual. Que no estamos solos en el plató, que han aparecido Márquez y Martín. Han escuchado que hablábamos de ellos, ¿no? Y has descartado a Bastianini, has dicho Bastianini ya no va a optar para esta moto roja seguramente, con lo cual… Se ha ofendido. Se ha ofendido, se ha ido del plató, Enea Bastianini, pero tenemos a Marc Márquez y Jorge Martín, veremos quién acaba vestiendo de rojo, todo apunta a Martín, pero ya veremos, porque Márquez desde Jerez es el piloto que más puntos lleva en el casillero, de Jerez a Mugello.